crucifixión que se dio el 14 de Nisan. Y 14 de Nisan ocurrió el día, ¿cuándo fue el 14 de Nisan? ¿Recuerdan? El día sábado. El sábado, el viernes, entre viernes y sábado. Recuerdo que hay una pequeña variación, pero el 14 de Nisan en nuestro calendario fue, déjenme ver, aquí tengo el calendario, sábado 12. El sábado 12 ocurrió la resurrección. El sábado 12 ocurrió la resurrección. Aquí tengo un calendario hebreo. Le doy gracias a mi hermana que lo ha enviado de allá de Israel. En ese calendario yo lo tengo físico, entonces yo puedo ver que 12 es 14 de Nisan, porque aquí está el día en el calendario gregoriano y el día en el calendario bíblico. Entonces, ese es el calendario que habla Éxodo capítulo 12, el calendario bíblico, el calendario hebreo. Entonces, en este calendario podemos darnos cuenta que 14 de Nisan fue 12, es decir, el Shabbat. Y hoy estamos sábado, el último día de la Pascua de los panes sin levadura. Es decir, hoy se completan los 7 días que habla la Escritura de los panes sin levadura. En esta semana ocurrió la crucifixión, ya lo vimos en la clase 1, pero también la sepultura y la resurrección, que está más o menos ubicado entre el día jueves, entre jueves de esta semana. Se habla de la resurrección aproximadamente entre jueves y viernes. Recuerde que hay un poquito de cambios en el tema de horarios, pero ocurrió entre jueves y viernes. La Iglesia Católica celebra el Viernes Santo, o sea, ayer, y hoy sábado de gloria, y mañana el domingo de resurrección. Eso celebra la Iglesia Católica. Algunas iglesias evangélicas también, otras no, otras satanizan. Pero aquí la idea es que el evento ocurrió en esta semana de panes sin levadura. Es una semana donde ocurrieron muchos sucesos que marcaron la historia de la humanidad. Hechos capítulo 12. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua o de los panes sin levadura. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. Algo sobrenatural ocurrió en la iglesia primitiva. Estamos en Hechos 12, la iglesia empieza en Hechos capítulo 2. Y la iglesia empieza con un contexto de oración unida, oración ferviente. Antes de la venida del Espíritu Santo, Jesús dice que 40 días le enseñó a los apóstoles sobre el reino de Dios, y por esos 40 días, 10 días más estuvieron en el aposento alto. Y Hechos capítulo 2 se habla sobre el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo para iniciar la iglesia. Pero a continuación vemos que hay un nuevo derramar del Espíritu en Hechos 4, luego en Hechos 5. Empieza una persecución en Hechos capítulo 6, donde hasta Hechos 12 encontramos que ya uno de los apóstoles, el apóstol Santiago, es atrapado, escogido por Herodes, y con una espada dice que lo matan a Santiago. Y el siguiente que iba a morir en esta persecución era Pedro, y se encontraba justo en la semana de los panes sin levadura. Pero dice el verso 5, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. La oración que hizo la iglesia fue muy determinante en toda la vida
de la iglesia del primer siglo. Para iniciar, inició con oración, en las persecuciones con oración, en los momentos difíciles con oración. Entonces hay un denominador común dentro de la iglesia que es la oración. Cuando se enteraron que mataron a Santiago, la iglesia oraba. Cuando se enteraron que Pedro lo cogieron, imagínense el líder más importante de la iglesia, y lo cogen preso, y sabían que Herodes no dudaba en asesinar a los apóstoles. Había una persecución y esto estaba ocurriendo en torno a la Pascua y la semana de los panes sin levadura. Cuenta la historia en ese capítulo, dice verso 6, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con cadenas entre dos soldados, otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado, pero despertó y dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo, llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y se produjo, o de pronto el ángel lo dejó. Si notan la respuesta a la oración de la iglesia, hace que los ángeles se puedan mover. ¿Usted cree que en ese tiempo, si la iglesia ora como oraba la iglesia primitiva, habrá un movimiento angelical? Estaba en una semana de panes sin levadura. La oración era muy ferviente de la iglesia. El contexto habla que se reunían en las casas y estaban clamando. Miren lo que dice el 11. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo Pedro. No sé si se golpeó la cara. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos, de lo que los líderes judíos tenían pensado en hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos: Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. La iglesia tenía experiencias angelicales y parece que los ángeles se parecen al humano. Entonces dice: yo creo que es el ángel de Pedro. No está Pedro, pero debe ser el ángel. Entonces ahí vemos que hay una revelación. Mientras tanto, Pedro seguía tocando la puerta. Cuando por fin le abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hicieran las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimentos. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: esa la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad
porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió comido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. ¿Qué podemos aprender de esta historia de Hechos capítulo 12? En una semana de panes sin levadura, una semana de celebración, donde había multitudes en Jerusalén, donde venían los judíos a presentar ofrendas, a adorar a Dios. Era un tiempo prácticamente donde toda la población de Israel iba a los templos a adorar a Dios. Y aquí encontramos que no todos los problemas, no todas las situaciones difíciles que nos toca vivir como creyentes, como familia, son malas noticias. Más bien, todo lo que puede vivir una persona en la vida cristiana, Dios puede intervenir de una manera sobrenatural. Pero en esta historia, la iglesia es parte de la estrategia de Dios para él poder mover los ángeles. En esta semana ocurrió algo que se llama, yo digo, un movimiento angelical. Hubo una oposición tremenda. El espíritu de muerte ya había cobrado la vida del apóstol Santiago. Sin embargo, Dios tenía el control de la situación. Esa semana de panes sin levadura fue una semana difícil para la iglesia, no fue fácil. Pero la iglesia sabía qué hacer en los momentos difíciles. La iglesia sabía cuál era la solución, cuál era la estrategia, cuál era la arma para poder enfrentar al enemigo. Estaban en una batalla prácticamente. El rey Herodes, que representa el poder político, pero que estaba persiguiendo a la iglesia. Y vemos una iglesia que está en crecimiento, pero también está en persecución y cuando están perdiendo sus líderes más importantes. Vemos cómo las huestes de maldad atacan. Es posible que esta semana de panes sin levadura, no para todos quizás fue fácil. Para algunos puede haber sido muy difícil. Y de pronto dice, pero ¿cómo es una semana tan bendita, tan santa y me puede estar ocurriendo todo lo que me ha estado pasando en mi vida? Pero vemos que en estos tiempos el enemigo se mueve. Pero si la iglesia usa la arma que tiene, que se llama la oración ferviente. La oración ferviente de toda una iglesia tiene la influencia en el mundo espiritual de mover ángeles de tal manera que Pedro estaba en la cárcel y literalmente el ángel llegó y las cadenas cayeron, las cadenas físicas que lo tenían atado a Pedro, cayeron esas cadenas. Pero si la iglesia no ora, yo me imagino que esos ángeles no se iban a movilizar. Dice el libro de Hebreos que los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación. En todo el Nuevo Testamento encontramos un movimiento angelical. En el nacimiento de Juan el Bautista, en el nacimiento de Jesús, en la huida de Jesús a Egipto para ser librado del rey Herodes. Hay un movimiento angelical que le habló a María, le habló a José. En el Antiguo Testamento vemos ángeles mensajeros, ángeles que estaban guiando a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Todo lo que usted puede leer en las Escrituras es historia. Y la historia, ¿qué es las historias? Hechos reales, hechos que sucedieron. No es una historia ficticia, no es una novela, no es un cuento, es una historia real que está registrado por 40 autores aproximadamente y ha sido escrita en un lapso de 1500 a 1600 años y no hay contradicción alguna. Todo lo que dice la Escritura es verdad. Pero como dijo alguna vez un periodista que está en el cielo, pero esto ya es historia. Nosotros necesitamos escribir nuestra historia en este tiempo, pero la historia nos activa la fe. Todo lo que hizo los patriarcas, todo lo que hizo la iglesia, hay un solo fundamento que encontramos. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, dice que por la fe alcanzaron todas estas victorias. Habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, habla de todos los
que pelearon, los que ganaron batallas, los que vieron resucitar muertos. Por la fe, dice que Moisés celebró la Pascua. Hebreos 11:28 dice que lo hizo por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento obraron por fe. Le creyeron a Dios aunque no vieron a Jesús, porque ellos pensaban ver a Jesús. Es como los creyentes de la iglesia primitiva, ellos pensaban ver a Jesús nuevamente retornando, pero murieron creyendo. Y nosotros seguimos creyendo que lo vamos a ver viniendo nuevamente por segunda vez. Pero esa es fe. Si nosotros le creemos a Dios, tenemos una estrategia que se llama la oración. Y la oración mueve ángeles. La oración mueve los ejércitos celestiales. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Hay momentos que uno se olvida que tenemos tanta influencia en el mundo espiritual, que nosotros podemos mover gobiernos, podemos mover circunstancias. Todo lo que ha ocurrido en el contexto de las elecciones del Ecuador, en el mundo espiritual hubo un movimiento de oración de la iglesia, pero también hubo un movimiento del mundo del ocultismo, del satanismo. Hubieron muchos ataques, muchos intercesores a nivel nacional tienen que haber peleado sus batallas, sus situaciones, y después de esa batalla el enemigo probablemente ha seguido atacando. Y justo en una semana, como les dice la tradición, la Semana Santa, nosotros le decimos, según la Biblia, la semana de los panes sin levadura. Una semana de consagración, una semana de purificación para Israel, una semana de decir, Señor, me vuelvo a ti otra vez y quiero depender 100% de ti, pero en esa semana no tan fácil para la carne, no tan fácil para los pensamientos, no tan sencillo para la iglesia. Pedro está preso, está encadenado, lo van a matar al siguiente día. Pero la iglesia se organiza en oraciones, en la casa de María, en la casa de Juana, en la casa de acá, en todos los lugares estaban orando, estaban clamando. Yo creo que hay momentos que nosotros oramos tanto y nos olvidamos que Dios ya respondió y decimos no ha de ser. Es posible que no. Y ellos estaban asombrados que Pedro estaba ahí y dicen, no, pues él está preso. La iglesia estaba orando, pero también estaba esperando que lo maten. Pero Dios intervino, porque todavía no le tocaba a Pedro. Tenía que hacer todavía algunas cosas Pedro. Estaba recién en Hechos 12. Tenía que escribirse todo el libro de los Hechos y Pedro no podía morir en ese momento. Pero Santiago lo mataron. Lo traspasaron. Por eso que la semana de panes sin levadura no fue una semana fácil. Jesús le tocó sufrir el oprobio, el rechazo, los clavos, la corona, caminar kilómetros con una cruz. Jesús le tocó vivir el momento donde dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sufrió en los panes sin levadura la soledad, el peso y la tristeza de estar sin el Padre, de estar sin Dios. Los problemas no eran fáciles. Jesús tuvo que entregar su vida para hacer la voluntad del Padre, para que usted y yo fuésemos salvos. Si Él se hubiera negado a ir a la cruz, no hubiéramos sido salvos nosotros. Pero Jesús nos amó tanto que Él fue a la cruz y murió por nosotros. Él sabía que iba a ser resucitado por el poder del Espíritu Santo. Así como Abraham, él tenía tanta fe y tanta seguridad que él sabía que Dios, aunque él sacrificara a su hijo Isaac, su primogénito, Dios tenía el poder para resucitarlo. Por eso que Isaac no se negó a entregar a su hijo. Es una semana de buenas noticias, pero también una semana dura, amarga, difícil para María, para los discípulos, para los judíos, difícil para el Señor Jesús. Una semana donde hubo demasiada violencia, pero una semana también donde se movió la mano de Dios para resucitarlo, para enviar sus ángeles. Resucitaron muertos, dice la Escritura, y los santos salieron de los sepulcros de Jerusalén y llegaron a la casa de sus familiares. Eso fue una buena noticia para los familiares, de ver nuevamente a su familia llegando a casa. ¿Qué está pasando aquí? Para los soldados romanos fue una noticia
impresionante saber que lo estaban crucificando y estaban diciendo que no era el Hijo de Dios, que era un blasfemo, pero cuando vieron todas las señales en el cielo, cuando vieron las tinieblas y cuando vieron terremotos y muertos resucitar, y cuando vieron que resucitó, ellos dijeron, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Fue una semana sobrenatural. Si nos ponemos a pensar lo que ocurrió en esa semana de panes sin levadura, fue una semana dura, difícil para lograr la salvación. Es posible que usted haya tenido una semana difícil, dura, no tan fácil, no con buenas noticias, no con la solución que usted esperaba. Pero a pesar de la oscuridad y las tinieblas, el poder de la resurrección lo levantó a Jesús. A pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo dentro de la vida del cristiano, hay un movimiento que se llama iglesia, que ora fervientemente a favor de la iglesia, de la ciudad, de la nación, de la familia. Y Dios no puede decirle no cuando alguien dice, yo me imagino cómo oraba la iglesia. Usted se puede imaginar la oración de la iglesia por Pedro. Yo estoy pensando que ellos decían, Padre, ahora mismo envía un ángel, que ese ángel entre, que ese ángel se le aparezca a Pedro, que ese ángel al llegar a la celda las cadenas caigan, que sea libre Pedro y que Pedro vaya siguiéndolo al ángel. Yo me imagino la iglesia orando, guiado por el Espíritu, diciendo, Señor, haz que ocurra eso, manifiéstate en la cárcel, que Herodes quede con la nariz larga, que Herodes mate a los que están cuidándolo, pero sálvanos a nuestro hermano Pedro. Y era una oración ferviente, y el Señor envió al ángel. Físicamente él estaba preso. Es posible que usted no tenga una cadena física, pero ¿qué tal si hay una cadena espiritual? Si hay una cadena o un yugo espiritual, emocional. ¿Qué tal si hay una cadena que nos ata al pasado todavía? Al fracaso, al dolor, a la pérdida, a la traición, el luto. Se fue la mujer, se fue el marido. Perdieron en peta. El alma se le fue al piso. Pero si la oración es parte de la estrategia de la iglesia, podemos ver a Dios obrar milagros a favor de la iglesia. Así como Pedro se liberó físicamente, si oramos, podemos ver gente liberada espiritualmente de maldiciones, emocionalmente, de ataduras emocionales, de penas. Hay gente que vive en el pasado. Es que así no era mi mujer, así no era mi marido, así no era mi exnovio, mi exnovia. Vive en el pasado y no vive en el presente. Necesitamos oración ferviente para que Dios envíe sus ángeles, su poder se manifieste y esas cadenas se deshagan, esos yugos se pudran, como dice Isaías, y que usted pueda sentir que hay una libertad. En la semana de panes sin levadura, lo que ocurrió en Israel fue sobrenatural. 3 millones de personas fueron liberados de Faraón. Pero no era, en lo natural era Faraón. Pero lo espiritual, cuando usted lee Éxodo capítulo 12, no es Faraón, sino son dioses egipcios que tenían preso al pueblo. Lo tenían ciego, lo tenían con la mente bloqueada. Una mente de esclavitud. Pero cuando llegó el día de Pesaj, cuando sacrificaron el cordero, y le dijo el Señor a Moisés, dile a Israel que coman vestidos, que agarren el bastón y coman deprisa, porque es Pascua del Señor. Y ellos estaban comiendo a medianoche, y de pronto empezó la gritería en todo Egipto. Empezaron a morir los hijos mayores, el hijo de Faraón. Comenzaron a morir los animales. Era un lamento en todo Egipto. Pero dice que el ángel de la muerte no tocó a ninguna casa de Israel, porque había sangre en los dinteles de las puertas, porque esa había sido la orden del Señor. Ese día
Fueron derrotados los dioses egipcios. Algunos intérpretes dicen que eran 10 dioses. Es decir, cada plaga representaba un dios. Así que plaga 1, Dios 1 derribado. Plaga 2 y la plaga 10, el Dios número 10. Porque los egipcios tenían un Dios para todo. Un Dios para la agricultura, un Dios para la vida, un Dios para el agua, un Dios para el amor, un Dios para todo. Hay gente que ahora todavía tiene un Dios para todo. Pero Dios se manifestó poderosamente en Egipto. 430 años de esclavitud, 12 generaciones aproximadamente, fueron liberadas sobrenaturalmente por el poder de Dios. Pero había un clamor de 3 millones de personas que había subido al cielo. Y Dios había escuchado el clamor de esa gente. El Señor quiere obrar a favor suyo, de su familia, de la nación. Pero ¿sabe lo que necesita? Escuchar Dios. Una oración ferviente. Una oración así como la iglesia del libro de los Hechos. Una oración que sea capaz de mover un ángel, ir a la cárcel y liberar al preso. Una oración de tal manera que el ángel llegue a su casa a medianoche y cuando usted se levanta está liberado de la brujería, de la hechicería y usted se levanta sano. ¿Qué pasó? Ya no me duele, ya la costilla se arregló, la pierna se arregló, algo sucedió. Que haya una iglesia que entre en oración ferviente. Nosotros somos un poco medios perezosos. Decimos, hermanito, ore, estoy pasando unas tribulaciones tremendas. Y ni usted ora y quiere que el otro esté orando por usted. Entonces aquí lo justo es que usted ore y yo oro. Como dice la conjugación del verbo to be. Yo oro, tú oras, él ora, nosotros oramos, vosotros oráis. Ellos oran. Todos oramos. No es la tarea de uno. La iglesia se levantó en oración ferviente. Es la iglesia. No es el papá, no es la mamá, no es el hijo mayor, es toda la familia, es toda la iglesia. Tenemos que depender de Dios. Y la dependencia de Dios es actuar en fe, porque la fe sin obras es muerta. ¿Usted cree que Pedro no estaba orando en la cárcel? Él estaba clamando allí. Yo me imagino que Pedro decía, Padre, levanta a los hermanos a orar en el nombre de Jesús. Ya somos, no sé si eran 12,000, 20,000 en ese momento. Levanta esas intercesoras de fuego, de guerra espiritual. Levanta a María, a Juana, levanta a Juan Marcos, a todos los que los he discipulado. Levántalos porque mañana me cortan la cabeza. Usted sabe lo que es mañana que usted lo maten. Esté listo para morir. Y Pedro estaba, me imagino, tranquilo. Los discípulos del primer siglo no le tenían miedo a la muerte. Para ellos era un honor morir por Jesús. Los amenazaban para que